Hola, bienvenida Alexandra, y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a las y les espectadores. Estamos en nuestras actividades realizadas en torno a la cuarta edición de Frontera Sur, Festival de Cine de No Ficción, que realizamos en modalidad online debido a la pandemia, como ya hemos dicho, por segunda vez consecutiva, pero que esperamos muy pronto retornar a las salas. En esta ocasión estamos con Alexandra Cuesta. Ella es cineasta de Ecuador, y ha hecho gran parte de su carrera también en Estados Unidos. Así que nosotros programamos ahora uno de sus cortometrajes, Notas, Encantaciones, parte uno, obra que es parte de una serie que está en proceso. Así es que, Alexandra, como para detonar y iniciar esta conversación junto a ti, bueno, a la distancia, eh, es como este trabajo, ¿cierto?, íntimo, de un registro cotidiano, observando objetos, ¿cierto?, donde tú querías como darle forma en una nota también como de un punto de vista poético. Entonces, eh, quería saber cuál había sido tu impulso iniciático, ¿cierto?, como esta pulsión creativa, semilla original, llámese como sea, que detonó la obra, pero también con la que te has estado conectando y que también después te permite como visualizar una serie. Ujú. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por estar acá. Me parece que este festival es lindísimo y súper importante que existe en Latinoamérica y me encanta la programación, así que muchas gracias por ser parte de esto. Bueno, a ver, sobre la serie, o digamos, cómo inició esta idea de una serie, cómo inició la película. Em, Yo creo que en general todas mis películas tienen como un proceso bastante largo que ocurre en el tiempo. Em, es decir, una cosa lleva a otra y usualmente empieza de una manera y termina de otra, ¿no? Y creo, pero sobre todo en esta película, porque lo que pasó en el momento en que empecé a filmar es que no estaba pensando en crear algo, estaba como en un momento en el que quería volver a mi conexión con la imagen, como de una manera muy, muy personal. Y estaba en ese momento estaba enseñando cine y también había terminado un largometraje. Entonces estaba como en un momento de como querer volver a la parte de hacer cine, como dije antes, como muy personal, casi como una práctica artística, ¿no? O sea, como un pintor estaría pintando todos los días, un escultor haciendo una parte de la escultura todos los días. Y un poco empezó por ahí, como el usar la cámara, en este caso es una cámara de 16 milímetros, una Bolex, y empecé esta práctica diaria de hacer como una toma al día o par tomas al día, pero como un proceso diario de práctica. Entonces, en ese momento no lo había pensado como un producto final o como algo específico. Y lo que empezó a ocurrir es que yo estaba viviendo en una ciudad, digamos que en la que nunca había estado, un pueblo chiquitito en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, y un lugar como bastante inhóspito, o sea, bastante difícil de entender, de vivir, de penetrar. O sea, me sentía bastante aislada, extranjera, etcétera. Entonces creo que esta práctica de hacer estas imágenes también se convirtió en una forma de yo poder como conectar con mi entorno. Y empecé a filmar como espacios urbanos, estas fábricas. Es un lugar donde había muchas fábricas, pero están todas abandonadas, como un poco entender la historia a través de estos espacios. Y al mismo tiempo había momentos en que no podía salir a, a filmar afuera, digamos, en lo público, que es desde donde usualmente hago mis películas. Entonces esta práctica se convirtió también en algo que empezó a documentar mi entorno privado. Y, y me encantó esta sensación de que un objeto no tenga más jerarquía que otro, ¿no?
como que sentir como el documentar, no sé, una planta mi cocina tenía este mismo peso que un retrato o un edificio, y se empezó a convertir en eso, en una colección de instancias, que obviamente eran autobiográficas. Y bueno, con el tiempo lo que empezó a pasar es que documenté como por un año o un año y medio, y en ese proceso, sin saberlo, también estaba documentando el fin de mi relación. Eh, entonces, más o menos por ahí parte la película. Al final, ya cuando la relación se terminó y cuando me fui de esa ciudad, veo este material. Y sí había esta documentación de lo autobiográfico y lo diario, pero también como una narrativa muy, o sea, había documentado algo, digamos, el fin de una historia o una ausencia, ¿no? Como algo que estaba pasando en ese tiempo. Eh, y bueno, empieza por ahí. Sí, claro, tú la defines en un momento como estas imágenes del vacío antes de que existe esa ausencia, claro, porque ya estabas grabando, te estaba generando esa sensación de vacío, pero la persona en ese momento, él estaba ahí, claro, eh, y también te quería hacer otras preguntas con, con respecto a qué tanto dejas aparecer o que la intuición de alguna forma te guíe, porque de alguna forma como que todas estas decisiones que tú has mencionado, y claro, empezar a grabar este año, año y medio, después mirar, este como contraste, ¿cierto? Como del exterior que era esta ciudad versus tu interior del cotidiano como más doméstico, familiar. Eh, ¿qué tanto te conectaste, ¿cierto? Con esta necesidad como más intuitiva, vital? Claro, además de querer recuperar, como tú pensabas, esta práctica, claro, más creativa. Sí, o sea, 100% hay un proceso de intuición y eso es lo que me encanta del proceso de hacer cine, por lo menos en como yo lo trabajo, que realmente las imágenes revelan algo que ya estaba ahí, ¿no? Pero que en ese momento no lo puedes hacer consciente, sino que se revela luego. Y eso es algo que cuando escribí sobre la película justamente hablaba de que documente la ausencia antes de que la ausencia ocurra. Y esa ausencia no solo ocurre con las imágenes, digamos, personales del día a día, pero también de alguna forma ese exterior, la ciudad, la documenté de esa misma forma. O sea, me llamaban estos espacios que estaban vacíos, estos lugares, estos edificios que se estaban derrumbando. O sea, de alguna manera hay como eso, intuitivamente o inconscientemente una relación entre todos los objetos que van contando no me gusta hablar de historia porque no hay una historia como tal, pero van contando esta sensación. Y eso es algo que después se hizo consciente porque pasaron como 2 años para yo poder ver el material. No lo vi inmediatamente. Entonces la película realmente fue editada casi que 4 años después de lo que documenté. O sea, ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Y eso es un elemento muy interesante para mí porque en esos 4 años obviamente ya hay una distancia con el material. Entonces sí es autobiográfico, pero como pasó ese tiempo, es como mirar estas imágenes propias, pero resignificarlas también. Y ahí se crea como esta distancia con lo personal o con lo de diario, con el tema de diario, ¿no? Eh, y y fue un proceso como, o sea, yo también siento que es como un duelo, es como un proceso de duelo o un proceso de olvidar algo, porque al ver estas imágenes que en algún momento tienen una potencia, digamos, sentimental o personal, al verlas repetitivamente durante la edición, se van convirtiendo solo en imágenes, ya no van perdiendo como esa energía. Entonces, no sé, es como súper curioso, ¿no? O sea, sí siento que esta película es como un acto de duelo o de olvido sí, de procesar algo que pasó. Y como decías también, que tiene
esta cuestión sobre intuir algo o sentir algo como una premonición. Y por eso las empecé a sentir, porque bueno, después de que termino esta documentación, viajé por 3 años y seguí filmando de esta forma. Entonces, por eso es una serie, ¿no? Que aún no está terminada, pero se conectan esas imágenes con este proceso inicial y al mismo tiempo también son sobre otras cosas, pero son casi como estas meditaciones sobre el amor, como estos poemas visuales autobiográficos sobre el amor, y no necesariamente el amor romántico solamente, ¿no? O sea, como que estas diferentes instancias de amor. La segunda parte sobre mi abuela, por ejemplo, o pensar en el amor como algo espiritual o el amor en lo político. Entonces, sí, son como estas odas o ofrendas casi hacia ese sentimiento. Me había silenciado, pero te estaba escuchando, porque en esta suerte que tú hablas de, claro, de esta sensación, intuición que te lleva, y cuando algo se te está develando para construir, claro, sobre el amor y reconectarte con ese acto de crear, quería preguntarte, esa necesidad de reconexión también y de hablar, claro, desde la creación y desde el amor en estas distintas facetas, ¿es porque sentiste que en algún momento lo habías como perdido? Porque decís que estabas dedicada a la academia o a hacer clases. Em, eh, Como que puedes identificar esa necesidad claro, para trabajar el acto de crear el acto creativo mismo y también hablar a partir del amor. Sí, 100%, no tanto la segunda parte, pero la primera parte sobre estar como desconectada de tu propio proceso creativo. O sea, creo que, supongo que para todos los cineastas artistas es lo mismo, pero a mí me pasa mucho eh, cuando termino un proyecto. Es como que se acaba todo lo que puse en ese momento y después hay un espacio de vacío, de espera, y que también es parte del proceso, pero en ese momento no se lo entiende, ¿no? Em, y en este caso estaba muy, muy consciente de eso, porque sí, porque como dices, estaba en la academia y en ese momento tenía los fondos y a través de la universidad para hacer, digamos, era esperado de mí que haga estos trabajos creativos y en ese momento no sabía por dónde ir, por dónde empezar. Entonces, hacer estas tomas diarias fue como una manera de empezar, como de cierta forma como de ir a la raíz, porque yo digamos, lo que me conecta más es estar detrás de la cámara y poder mirar. Y, y creo que estas películas, estas series sí son como el amor al mirar. Y ahí está conectado el sentimiento de amor. No es necesariamente sobre lo que está pasando, pero es esa forma de ver. Porque creo que especialmente con película, o sea, con lo fílmico, el objeto, la luz, no, no sé, la textura, es como que hay una energía en la imagen. eh, Cuando la miro y obviamente cuando después se ve en una pantalla, ¿no? Y, y eso es como lo que me interesaba aquí, como digamos, eso es lo que dije antes, ¿no? O sea, mirar sin esta jerarquía, pero al mismo tiempo mirar con ese detenimiento, con amor, como sí estaba consciente de querer como mirar con un peso que me haga sentir en mi cuerpo. Y es lo que busco en mis películas, como crear una experiencia de tiempo que se sienta corporalmente. Y creo que para mí la historia, o no sé, la sensación de la idea, lo que estoy queriendo decir, sale de ahí, sale de esa conexión como con la experiencia de cómo se siente, cómo se mira lo que se siente. Y eh, me gusta cuando lo defines o tú misma lo nombras como estos elementos sin jerarquía,
a los que quieres entrar como en este estado más contemplativo porque estás intentando buscar esta energía. Claro, ya desde el punto de vista en que cuando las estás capturando, ¿cierto? Pero después también cuando quieres montar para construir este relato, o no relato. Quería también que nos contaras cómo dentro de este mismo proceso, ¿cierto? Decides sumar como esta fase que viene quizás más un tanto desde la escritura, citas, ideas seguramente que apuntaste en algún momento, no sé si previo o post a la obra, y que, ¿cierto? Como una suerte de intertítulos van también dándonos pistas y haciendo, llevándonos a conectarnos con esa sensación que describe. O sea, el proceso de edición fue bastante largo y complejo porque no tenía como fue muy difícil encontrar una estructura, porque son estas imágenes sueltas, ¿no? O sea, no hay secuencias, no hay, no son solo sobre un lugar, un espacio, no sé. Entonces, me acordé, como te digo, como edité mucho tiempo después, fui encontrando todos estos pedazos. Es casi como ir, como ser un detective y encontrar todo lo que tenías en ese momento, todo lo que pensabas o sentías en ese momento, porque ya había pasado tiempo, y como reconstruir esa sensación. Porque me acuerdo que al inicio, como te decía antes también, cuando veía las imágenes de mi expareja, por ejemplo, era muy fuerte, o sea, es como estar viendo un fantasma, ¿no? Como porque el cine es vida, o sea, el momento en que estás viendo una imagen en movimiento, eso existe, eso está en el presente. Entonces, como que esa relación con la imagen de un ser que, digamos, querido, del amor, sí tenía esta sensación como de un fantasma, no sé, como algo un poco sobrenatural. Y bueno, no sé, ir encontrando estos pedazos de textos, de diarios, de notas que escribí en ese momento, fue como una forma también de entender ese momento, ¿no? Y, y me gusta esta idea de poder contar a través de lo fragmentario. Entonces, como que un poco eso, o sea, los textos se vuelven otra textura y otro fragmento. Y todos fueron hechos en ese momento, ¿no? O sea, no los escribí después. Justo ayer, porque bueno, como te decía que esto es una serie y tengo muchos más textos y pedazos de diarios, fueron publicados en una revista en Francia, Revue Les Sazón. Y ayer veía, no entendía esto cuando lo estaba haciendo, pero lo que también hay es como un como quiebre de lo lineal, porque como esto fue escrito después de varios años, o sea, el tiempo está mezclado. O sea, hay cosas que fueron, no sé, año 1 y después la siguiente nota es año 3, no sé. Entonces se va mezclando el tiempo y me encantó jugar con esa idea de la temporalidad. Y un poco eso hacen los textos en la película, creo. Sí, y yo digo, eh, eh, en el fondo fuiste buscando como ese hilo, ¿cierto? Esta madeja, como esa punta, como que te permitiera, con esta distancia necesaria, tiempo después, ¿cierto? Como para poder observar, darte cuenta de lo que, que era lo que querías construir. Bueno, creo que esto que tenía acá apuntado ya lo respondiste de alguna forma, porque en el fondo quería en algún momento que describieras la forma que encontraste desde la materialidad para construir la película. Pero me da la idea que has esbozado algunas ideas sobre eso. Claro, más refiriéndote un poquito como a esta forma y contenido, si es que hay algo que se hubiese quedado fuera, que no hubiese aparecido también en este proceso que tú mencionaste, así como casi detectivesco, con pinzas, como para encontrar previo o ya después con la distancia de observar o de montar. Porque en otras veces cuando te has referido a otras obras tuyas, siempre hablas que hay un proceso como intenso de investigación previo, pero que se queda
previo, y que intentas entrar como al rodaje alejándote un poco como de esa carga, de esa investigación intensa. Entonces, me gustaría saber si es que hay algo más desde el punto de vista, claro, de la materialidad de este contenido que da esta forma, o al revés, como estos ires y venires. Sí. Claro, en ese caso qué interesante porque no lo había pensado, pero en este caso es casi al revés, porque digamos, el proceso no se inició como, no pensé que iba a ser una película, era solamente algo para mí. Y todo el proceso no sé si llamarlo de investigación, pero de pensarle y resignificar, todo vino después, mucho después. Es casi como usar un material de archivo, como utilizar un material que ya no te pertenece, que no es tuyo, que no tiene relación contigo y crear algo de ahí. Entonces, no sé, también de esa forma creo que sí pensé en esta idea de ficcionalizar lo personal, porque obviamente está basado en una experiencia y una sensación, pero también está ficcionalizado ciertas cosas, no sé si esa es la palabra, o dramatizado, o bueno, no sé, pero sí, es casi como que se vuelve algo más, algo separado de mí. Y eso era muy importante porque primero nunca había hecho nada que tenga que ver con mi propia vida, como no sé, este quehacer del diario. Y sí era importante para mí encontrar una manera de que no sea solo eso, ¿no? De que haya una distancia para que se vuelva otra cosa. Y creo que lo encontré de esa forma, con el tiempo que pasó y con esta idea de ficcionalizar algo, así sea personal, así sea, digamos, real, no sé. Em, y la otra pregunta que me hiciste es que faltó algo. No, no, en el fondo quería saber si es que cuando estábamos hablando como de este contenido, de forma, y a partir de los materiales, claro, si vino antes, si vino después, o que te permitió conectar. Pero también dijiste que es un proceso inverso a los otros, claro, porque era como era una experiencia personal, claro, de lo cotidiano, y que no empezaste, ¿cierto?, teniendo conciencia que iba a haber un resultado final, llámese De verdad, obra, eso es claro. muy interesante. Es como, no sé, casi como si ver algo que hiciste cuando estabas dormido, algo así. Y entender qué estabas haciendo y qué estabas pensando y qué estabas sintiendo. Creo que esa es la mejor forma que tengo para describir este material, por lo menos de esta primera parte. Las otras partes son distintas. Pero también como, por ejemplo, hablando de la memoria, cuando, esta idea de la memoria, cuando nosotros verbalizamos algo, lo cuentas de una manera lineal, pero la memoria y el pasado no es lineal, ¿no? Como que hay fragmentos. Y un poco eso también quería como expresar la fragmentación de la memoria. Y en las siguientes series van a haber van a haber referencias a la primera parte, ¿no? Entonces es como que algo que va y viene, así Y en otro lugar. claro, y las otras, tiene otras locaciones, digamos, las otras partes de la serie van a estar grabadas en distintas ciudades, en distintos Ya están países. grabadas, o sea, todo el Claro, material claro, existe, ¿no? Todo el material existe, sí. entonces Como, claro, Nueva York, básicamente Chile aparecía. sí, son diferentes Sí. series porque son diferentes ciudades, porque a partir de este momento me fui de esa ciudad y empezó como un proceso de viaje igual, no fue algo consciente, sino que así se dieron las cosas y estuve como en 6 diferentes ciudades en un periodo de 3 años. Y entonces en cada ciudad filmaba, todavía no pensando qué iba a hacer. Ya intuía que esto iba a ser algo, pero estaba filmando de la misma forma, o sea, como fragmentariamente, como cosas. Entonces sí, simplemente la serie está hecha porque son 6 ciudades, así se separan. Y sí, Pero, una parte que está filmada en Valdivia. En Chile. claro. La parte 3, Eh, la parte 3. la parte 3, ok. Que, claro, pero ahí cada película por sí misma también construye su propia forma, porque sí, mencionas que ya viene como, ¿cierto? Como esta idea del cotidiano que se detona, ¿cierto? De la primera, de la que estamos exhibiendo, Notas Encantaciones para que uno. Pero después cada una se va a ir encontrando también su propia forma a partir
Sí. Y eso también, además de la serie que viene, pero además de la serie, ¿ha sido otro constante normalmente en tu obra? Digamos, dejas aparecer que cada una de ellas pida esa forma característica distinta, ¿o no? Supongo que sí, porque la forma en cómo edito es, puede sonar como cursi, no sé, pero de verdad sí dejo que el material me guíe. Entonces, no sé si lo veo tanto como editar, sino encontrar cómo está filmado ese material, encontrar el material casi. Por eso, y sí, siempre hago esta analogía de editar como hacer escultura, porque de verdad siento que es lo mismo, es como empezar con una masa y empezar a sacar pedazos para ver qué está dentro, ¿no? Y lo siento así. Entonces, sí, claro que voy a conscientemente unificarlas con ciertas cosas y la sensación supongo que es similar, pero cada una tiene su forma. Y cada una es como una ofrenda a algo distinto. Bueno, Alexandra, creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo más, quizás de las formas de estos materiales o de estos impulsos iniciáticos o deseos o intuiciones o revelaciones o fantasmas, y entre otras del proceso. Perdón, pero ya me acordé la palabra que quería buscar. ¿Sí? ¿Cuál? Es como un exorcismo. Siento que es un No. proceso de exorcizar algo para dejarlo ir. Creo que por ahí empezaba mi conexión con el editar esta película. Me gusta. Creo que sí. Es extraño porque seguramente a veces otras personas lo pueden mencionar con respecto a los procesos de otras, pero también darse cuenta, a veces puede que nunca nos demos cuenta por estar quizás tan cerca, pero sí existe esa como necesidad imperiosa, qué bueno que pueda transformarse en películas, en tus películas. Como te decía, estamos como muy contentos y contentas de que se pueda exhibir en el marco de esta edición online y queremos sentir las otras obras que son parte también de la serie. Muchas gracias por haberte sumado. Ojalá las termine en algún momento. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por la invitación también y ojalá disfruten de la película. Nos vemos. Chao. Que estés bien. Chao. Chao, gracias.